Saludos una vez más, tenemos el placer de estar con ustedes en este espacio semanal de entrevistas Encuentro Plural. Y en esta ocasión estaremos conversando sobre la vacuna del coronavirus COVID-19 y para esto tendremos con nosotros a la doctora Ana María Castillo, emergencióloga, gerente de emergencias del Centro Médico Burnigal en esta ciudad de Puerto Plata. Yo soy César Rodríguez y les invito a ustedes a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Diario El Plural y que nos sigan a través de las redes sociales como @elpluralrd en Facebook, Instagram y Twitter. Vamos a un corte y ya regresamos a este su espacio, Encuentro Plural. En breve regresamos. Un país en el que vivir dignamente es un derecho, con políticas sociales que ayudan a salir de la pobreza. Un país en el que la gente del campo tiene apoyo para producir los alimentos que necesitamos. Determinado a vencer los obstáculos, para volver al trabajo y salir adelante. Con una justicia independiente que hace respetar la ley y defiende nuestros recursos. Unidos lo lograremos. Estamos haciendo historia. DiarioElPlural.net. Los hechos sin maquillaje. Síguenos en las redes sociales como El Plural RD en Facebook, Instagram y Twitter. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Diario El Plural. Envía tus videos, fotos, notas de voz y textos de todo lo que acontece en tu comunidad a nuestro WhatsApp 829-782-1884. DiarioElPlural.net. Encuentro Plural, un espacio de entrevistas que presenta a los principales protagonistas del ámbito político, económico y social, producido y conducido por César Rodríguez. Encuentro Plural, domingo, 8 de la noche, a través de Miavisión Canal 8 de Telecable Puerto Plata, por nuestro canal de YouTube y nuestra plataforma de redes sociales. Encuentro Plural. Este espacio llega gracias a Ya regresamos. Bien, como dijimos antes de la pausa, ya está con nosotros la doctora Ana María Castillo, quien es emergencióloga, así es, ¿verdad? Sí. Y gerente de emergencias del Centro Médico Burnigal aquí en la ciudad de Puerto Plata. Ana María, nueva vez, gracias por estar con nosotros. Un placer para mí estar aquí con usted. Y esta vez ya viéndonos cara a cara. Sí, es muy grato. Porque realmente. cabe destacar que la primera vez fue a través de la plataforma Zoom, porque fue ya en el momento ya más contundente de la pandemia. Una cuarentena cerrada. Que hablamos, así es. Y ya estamos en las vacunas, Ana María, pero por voz populis, por la voz popular, por el rumor, siempre hay muchos tabúes, siempre hay mucha especulación, hay mucha desorientación y queremos entonces aquí que podamos conversar en este tiempo y que podamos de alguna manera dar orientación a algunas personas sobre la vacuna. ¿Qué es una vacuna? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es lo que hace una vacuna? ¿Qué es una vacuna? Y en este caso, la vacuna del COVID-19. La función principal es un preparado que te va a dar inmunidad adquirida. Y eso es provocar que tú generes anticuerpos tú mismo contra la enfermedad para la que está orientada. Las vacunas no es solamente esto, o sea, eso viene de muchísimos años atrás y hay muchísimas enfermedades infecciosas que trabajan de esta manera, o sea, que se han podido controlar las grandes epidemias con las vacunas. Lo que se ha hecho ahora es trabajar con un virus nuevo, vacunas que ya se habían hecho antes. O sea, que de lo que estamos hablando es que cada vacuna responde a la condición específica de un virus como tal. De virus, de bacterias, hay una amplia gama de vacunas, porque tú recordarás por los hijos que tienes que vacunaste a todos tus niños cuando estaban pequeños.
Asimismo, todas esas vacunas iban para disminuir el riesgo de enfermedad y de gravedad de esas enfermedades de distintas bacterias y virus que pueden provocar este tipo de enfermedades. Mucha gente busca en internet y lee y consulta, y decimos que porque sea internet entonces no necesariamente tenga que ser verdad la información. Así es. Pero en el caso de la composición como tal de la vacuna, ¿es la vacuna un antídoto que es realmente el mismo virus o es otra cosa? Hay distintos mecanismos de acción, por eso tú vas a ver que hay distintas vacunas que están hechas en distintos países, distintos laboratorios, y lo que tiene que ver en diferencia es el mecanismo de acción. Algunas son virus atenuados, otras son virus inactivos, otras son lo que hablan del ADN mensajero, ARN mensajero y ADN recombinante. Todos estos son mecanismos distintos, pero para provocar lo mismo, que es crear anticuerpos por nuestro mismo sistema. La pregunta más sencilla sería, ¿cuál de todas estas características que mencionaste es el COVID-19 en la vacuna? Es que ese es el detalle. Si tú has visto, hasta ahora hay 5 vacunas que están ya aprobadas por la FDA. Todas estas vienen con distintos tipos de mecanismos. Hay una que es el virus inactivado, hay otra que es por ARN mensajero. De esta hay 2 tipos. Una de ellas es precisamente la Pfizer, que es la que la gente más tiene en la mente de que es la mejor, pero todas tienen un sistema, un mecanismo de acción que está aprobado de que funciona. Todo esto pasó por ensayos clínicos para entonces poder determinar de que en sí tiene una eficacia para reducir el riesgo de enfermedad grave y de mortalidad. Y imagino que eso no se hace de la noche a la mañana. Hemos visto que casi desde que inició la pandemia, comenzó el hombre, comenzó la ciencia, comenzaron las universidades, los laboratorios a practicar, ¿verdad?, a estudiar el virus como tal. Sí. Porque mucha gente dice, no, yo no me pongo eso, porque yo no sé de dónde salió eso. Hay mucha teoría de la conspiración alrededor de las vacunas. ¿Cómo es el proceso, hasta donde conoces, cómo es el proceso de la creación de la vacuna para que quienes nos está viendo pueda decir, sí, eso es algo en lo que yo puedo confiar? Porque indiscutiblemente en nuestra cultura confiamos más en el té de la abuela que en la vacuna que sale de los laboratorios con un estudio científico rígido. Sí. Entonces, ¿cuáles son esas etapas por las que debe pasar una vacuna y que pudiésemos conocer para sentirnos seguros de que la vacuna no nos va a hacer nada? No nos va a convertir en zombie. Claro. Ellos trabajan en base a ensayos clínicos y partieron de conocer primero y aislar lo que es el virus. A partir de ahí, cuando aíslan el virus, ven cuál es el mecanismo de acción para generar la enfermedad. Cuando ya ven cómo se genera la enfermedad, buscan sustancias que puedan hacer que se evite o que se creen los anticuerpos. Entonces, ahí comienzan todas las fases, desde la fase 1 hasta la fase 4. En la fase 3 ya es la fase de los ensayos clínicos, que son los que nos van a dar a nosotros lo que es la eficacia. La eficacia lo que te va a decir a ti es que en un ensayo controlado, donde se tomó una población, es una muestra de la población homogénea, que eran iguales, para entonces determinar si ese preparado funcionaba y hasta qué punto funcionaba para disminuir el riesgo de enfermedad. O sea que hubo un proceso de conocimiento a fondo del virus. Claro. Y de las consecuencias de cómo afecta el virus en los seres humanos. Primero conocer eso para luego iniciar la vacuna. Así es. Entonces, ¿cuándo es el proceso en donde la vacuna comienza a colocarse en seres humanos? En la fase 3, cuando se hacen los ensayos clínicos, se buscan los voluntarios. Con estos voluntarios se hace el análisis, ellos hacen todo controlado, eso es definiendo cuál es la población, cuáles son los criterios para entrar o para salir del estudio, y ya ahí entonces trabajan en cuanto a el preparado y el placebo. El placebo es usar otra sustancia diferente que no tiene que ver con la vacuna para ver cómo reaccionan esas dos poblaciones. Ya sería a nivel psicológico entonces con el placebo, porque no es el no es la vacuna como tal. Per se, exacto. Esos estudios se hacen ciegos, eso es que la persona que está recibiendo el preparado no sabe si es la vacuna o no, y ya después de ahí se hace el análisis
de cómo salió todo en esa población. Ya la fase 4, que es la última, es ver cómo funciona en la vida real. Pero todas estas vacunas que están recibiendo todos los países son vacunas aprobadas por la FDA. Y todas las que están aprobadas por la FDA deben tener un mínimo de un 50% de efectividad para poder ser aprobadas. Entonces, eso es lo que le da calidad a todas las que van a llegar. O sea, estamos hablando del FDA, que es la Federación Food and Drug Administration. Food and Drug Administration en los Estados Unidos. Exacto. Pero también se necesita la aprobación de la OMS. Exacto. Como tal. Exacto. O sea, dos aprobaciones, una que básicamente es de la nación más poderosa de los Estados Unidos, la FDA, Sí. pero la otra de la Organización Mundial de la Salud. Exacto. Entonces, ese proceso, quiero volver un poquito atrás, porque Sí. hay un proceso, vamos a decir, casi de lotería entre quienes pudiesen tener el virus y quienes no, para hacer ese proceso de probatorio de la vacuna. Hay personas en las diferentes pruebas que tenían el virus en el momento En la mayoría de estos ser preparados. estudios lo que hacen es que hacen una prueba para saber si tenían COVID o no, entonces excluyen todo lo que salgan con una prueba PCR positiva. Entonces ya no entran en el estudio. Y si tienen pruebas ya de inmunoglobulinas positivas, también salen del estudio porque entonces arrojarían sesgos en lo que es el ensayo clínico. También para estos estudios descartaron las mujeres embarazadas, o sea, a todas las mujeres que entraron como voluntarias, ellos retiraban, hacían la prueba de embarazo y todas las que salían positivas entonces salían del estudio para quedarse con una población que fuera homogénea. Otra situación que se está dando con el asunto de las vacunas tiene que ver con algunos pronunciamientos de las iglesias, principalmente de la Iglesia Católica, respecto a la utilización en algún punto del proceso de creación de la vacuna de elementos que tienen que ver con fetos abortados. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Hay un proceso que sí lo hace? ¿Es posible utilizar otras alternativas que no sean estas? ¿Cómo es ese proceso? La gente quisiera saber un poquito de ese tipo de cosas. Básicamente usan cierto tipo de animales que tengan virus parecidos a lo que es el SARS-CoV-2, que es el virus precisamente que está provocando la COVID. Entonces, lo que hacen es el virus aislarlo y entonces pequeñas partículas son las que usan, ya sea para inactivarlas o para usar lo que es el ARN mensajero o para usar el ADN recombinante. Eso va a depender del tipo de vacuna que se haya determinado, o sea, que se esté elaborando en ese laboratorio. Ya eso es algo muy complejo que se está trabajando en cada laboratorio. Entiendo que es una parte que podría aburrir a quienes nos están muy técnica, viendo. diría. Sí, demasiado técnica, pero no se están usando fetos abortados para trabajar con la vacuna. Otra teoría de la conspiración sería. Sí, eso entra dentro de los tabúes que en realidad se están manejando en todas las áreas para rechazar las vacunas. Que de hecho, para mí ha sido una sorpresa muy grande porque la gente decía hasta en un 40% que no se iban a poner la vacuna antes de que llegara. Pero la vacuna hizo llegar y comenzar a vacunarse la gente. Y tenemos un pico que es increíble. Si vemos una tendencia entre los demás países y nosotros, ellos van con una curva ascendente y nosotros vamos con una línea vertical. O sea, nosotros comenzamos en el país el 18 de febrero, en la capital. Ya el 19 estábamos vacunando aquí en el hospital. El 20 ya en el Burnigal, en la Brugal, en la Gregorio se estaba vacunando. Todo lo que era el grupo 1A, que son los médicos y el personal de salud que trabaja directamente con los pacientes COVID. Y ya para el lunes siguiente, toda esa población estaba vacunada. O sea, 4 días. O sea que los tabúes y la desinformación no rindieron tal vez el efecto Sí. que usualmente se espera de la población. Sí. ¿A qué tú crees que se debe esa situación? ¿Más información? Para nosotros ¿Incredulidad es, ya en lo cultural? Sí, para nosotros es mucho la confiabilidad que el personal de salud le proporciona a la población. Mucha gente decía, pero el doctor se vacunó y es mi médico de cabecera, él no va a arriesgar su vida. Entonces, si él se vacunó,
yo me voy a vacunar. Y así, incluso el hecho de hacer fotos, de que la gente publicara, vacúnate, y la foto de que se estaba vacunando, eso influyó mucho en que todo el mundo quisiera ponerse la vacuna, realmente. Hay mucho por donde cortar de este tema, porque hay muchas leyendas urbanas, hay mucho tabú, como hemos dicho en varias ocasiones anteriores. Hay mucho de teoría conspirativa, se mezcla la política, la economía, hay muchos juegos a nivel geopolítico respecto a una vacuna, respecto a un medicamento nuevo. Y hay otras preguntas que queremos hacer, pero estas van a ser luego de este corte comercial en este encuentro plural. En breve regresamos. Un país en el que vivir dignamente es un derecho, con políticas sociales que ayudan a salir de la pobreza. Un país en el que la gente del campo tiene apoyo para producir los alimentos que necesitamos. Determinado a vencer los obstáculos, para volver al trabajo y salir adelante. Con una justicia independiente que hace respetar la ley y defiende nuestros recursos. Unidos lo lograremos. Estamos haciendo historia. DiarioElPlural.net. Los hechos sin maquillaje. Síguenos en las redes sociales como El Plural RD en Facebook, Instagram y Twitter. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Diario El Plural. Envía tus videos, fotos, notas de voz y textos de todo lo que acontece en tu comunidad a nuestro WhatsApp 829-782-1884. DiarioElPlural.net. Encuentro Plural, un espacio de entrevistas que presenta a los principales protagonistas del ámbito político, económico y social, producido y conducido por César Rodríguez. Encuentro Plural, domingo, 8 de la noche, a través de Miavisión Canal 8 de Telecable Puerto Plata, por nuestro canal de YouTube y nuestra plataforma de redes sociales. Encuentro Plural. Este espacio llega gracias a Ya regresamos. Regresamos a este encuentro plural desde el Rincón del Café, un lugar exquisito, un lugar especial en donde podemos tomarnos, compartir un rico café y otras degustaciones de las cuales usted puede disfrutar aquí en la calle de las Sombrillas, en el mismo centro histórico de la ciudad de Puerto Plata. Ana María, seguimos aquí desmontando tabúes y fantasías urbanas. Sí. Una de los mayores temores tal vez que una persona tiene es a los efectos que pudiesen provocar las vacunas en los seres humanos. Sí. Y hemos escuchado algunas personas que dicen, no, a mí no me dio nada, o a mí lo que me dio fue un dolorcito de cabeza, o a mí me dio un mareíto. Es siempre, es a veces, es en algunas personas, la persona tiene que tener alguna condición especial para que hayan ciertos efectos de la vacuna sobre el cuerpo humano. Los efectos son comunes como los que vemos en los niños cuando se vacunan. Vas a poder encontrar dolor e inflamación en el sitio de la inyección, puede ser fiebre, puede ser dolor muscular, puede ser dolor de cabeza. Esos son los más frecuentes y los que más hemos visto. Y básicamente 24 horas es lo que puede durar. Mejoran con paracetamol y tú lo vas a ver en grados leves a moderados. Paracetamol es el mismo acetaminofén. Exacto, es el mismo acetaminofén. Entonces, en sí, lo único que se puede describir como que puede ser algo grave es cuando hay algún tipo de reacción alérgica que puede ser anafiláctica. Y esto es muy poco frecuente, o sea, se han descrito muy pocos casos y en lo que va de vacunación en Puerto Plata no se ha reportado ninguno
de que haya habido ninguna reacción alérgica. Ni siquiera menor, ni siquiera leve. Ni siquiera efectos leves. Lo más que hemos encontrado es mucho dolor en el sitio de la inyección. ¿Esos efectos secundarios tienen que ver directamente con la vacuna, con la calidad de la vacuna o tiene que ver con la condición fisiológica de la persona? Tiende a ser más el efecto fisiológico en la persona porque siendo la misma vacuna le afecta de diferentes maneras y una gran población no siente ningún efecto secundario. Incluso hemos visto que la población de ancianos, que es ya la parte 1C, que es la que se está trabajando ahora, tienen muy pocos síntomas o ninguno. La mayoría de las personas que yo he tenido contacto no han tenido síntomas, incluyendo mis padres que se vacunaron la semana pasada y no presentaron ni siquiera dolor en el sitio de inyección. Hubo cierto temor porque al país las primeras vacunas que llegan no son de Pfizer, no son de Moderna, no son de AstraZeneca, son de un laboratorio indio que tiene una certificación de uno de los grandes antes mencionados. Sí, de AstraZeneca. Y eso provocó, ¿verdad?, cierto temor, porque, como diría alguna gente común en la calle, no es de la original. ¿Verdad? Sí. ¿Tiene eso que ver? ¿Tiene que ver el laboratorio o simplemente lo importante es los procesos con las que se elaboraron? ¿Qué hay de cierto que una puede ser mejor que otra y ese tipo de cosas? Todas trabajan lo que es la misma función, que es crear anticuerpos. Y hasta ahora en los ensayos clínicos, todas provocaron que hubiera ese efecto de que se provocaran los anticuerpos, o sea, de que el mismo cuerpo pudiera producir las inmunoglobulinas. A diferente efectividad, pero como te hablaba anteriormente, ya una efectividad que sea permitida por la FDA para trabajarlas. Nosotros, el personal de salud, recibimos la Indú, que es de la AstraZeneca también, y esa tiene una efectividad diferente a las demás, pero no implica de que el objetivo que se anda buscando no se va a lograr. Sí se va a lograr, que es que el 100% de los casos graves y las complicaciones se eviten, porque eso es lo que se anda buscando con las vacunas. Luego, eso va a reducir lo que es la enfermedad grave, luego la enfermedad leve, entonces luego va a ir disminuyendo lo que son los contagios y eso va a ir aplanando la curva, pero es un proceso. Ahora hay que ver ya en la vida real cómo se va a comportar cuando hay una inmunidad colectiva. Mientras más personas tengan esa producción de anticuerpos, entonces más va a disminuir la presentación de la enfermedad. Quiere decir que la efectividad como tal no tiene que ver tanto con el resultado final que se quiera en el ser humano. Exacto. Hay una diferencia entre lo que es eficacia y efectividad. La eficacia es en los ensayos clínicos controlados, donde se ve qué tan eficaz, valga la redundancia, fue ese preparado para disminuir la enfermedad. Ya cuando es la efectividad, tiene que ver en la vida real, donde no es una población homogénea, donde nos lo van a poner a nosotros dos, pero también se lo van a poner a los envejecientes, a las personas que tienen 2 y 3 enfermedades crónicas que cursan, de las que son más peligrosas para la enfermedad. Y entonces ahí van a valorar, pasado el tiempo, cómo funcionó para evitar que hubiera una enfermedad grave. Tanto la eficacia entonces como la efectividad tiene que ver mucho, o tal vez tiene una relación especial con la calidad del sistema inmunológico de quien recibe la vacuna. Sí, tiene mucho que ver, porque incluso cuando son personas que tienen deficiencias inmunitarias, no van a reaccionarte ni al mismo tiempo ni con la misma intensidad que como tú y como yo, que somos personas que no tenemos enfermedades crónicas. Entonces ya eso con el tiempo se va a ir viendo y hay una cierta población que no va a ponerse la vacuna porque ya tienen deficiencias inmunitarias que no le van a permitir crear esos anticuerpos. Ya para esas personas se van a usar las alternativas que le va a sugerir su médico de cabecera para entonces poder cubrirse. Mientras tanto, mascarilla, distanciamiento, tratar de mantenerse lo más alejado de lo que son las muchedumbres y todo eso. Estamos hablando de que entonces no importa que tú tengas 1, 2
vacunas puestas, 2 dosis, aún así tienes que permanecer bajo las mismas reglas de distanciamiento, uso de mascarilla, Tú sabes que desinfectar las manos constantemente. sí, en realidad lavarse las manos debería ser para toda la vida. Perfecto, Sí. debería de ser una cultura. Pero estamos esperando el día que ya no tengamos que usar mascarillas ni estar reduciendo lo que es la gente en público y todo eso. Pero eso va a venir ya cuando completemos las 2 dosis en la mayoría de la población para asegurarnos de que todos tengamos la creación de anticuerpos necesaria para entonces nosotros poder enfrentar el virus si acaso es que nos ponemos en contacto con él. Por eso es que hay que seguir usando la mascarilla y el distanciamiento en esta fase donde ya se está vacunando. Qué bueno que mencionas eso, porque, bueno, en nuestro caso, ¿verdad? Tenemos una distancia prudente, Sí. pero se da el caso de personas que ya fueron contagiadas con el virus, que ya sobrepasaron el virus, inclusive personas que no se dieron cuenta que tenían el virus hasta que por algún asunto legal, migratorio, se hicieron una prueba PCR y salieron con el virus. Exacto. Esas personas necesitan realmente las 2 dosis o, como se dice ahí afuera en el populacho, con una basta ya porque ya fueron cargados de manera natural con el virus. Como se dice regularmente, se pone una dosis y un refuerzo. Eso es para que el cuerpo tenga la suficiente memoria para recordar. O sea, memoria genética como tal. Exacto, porque cada vez que tú te pones en contacto con este antígeno, que es el virus per se, tu cuerpo lo va a reconocer y va a tener una respuesta más potente, y así tú vas a tener menos riesgo de tener síntomas mayores de la enfermedad y hasta tener una neumonía grave. Entonces, por eso, aunque te hayas vacunado, o sea, aunque hayas tenido la enfermedad, se requiere que te vacunes. Hay ciertos parámetros para hacer ya la vacunación. Si estás cursando ahora mismo positivo con la prueba, entonces se te recomienda esperar a que ya estés negativizado, porque tú mismo estás creando los anticuerpos respondiendo a la enfermedad. Los pacientes que ya han recibido lo que es el plasma rico en estas inmunoglobulinas también deben esperar más tiempo, que es bajo recomendación de su médico, para que se le pueda aplicar la vacunación. Entonces también hay ciertas comorbilidades que su médico de cabecera les va a explicar cómo ponérsela y cuándo ponérsela. De lo contrario, deben ir a vacunarse. Y hay tantos laboratorios ya trabajando en las vacunas. Yo digo bromeando que dentro de unos pocos días, hasta en el colmado vamos a poder encontrar una vacuna. Sí. Estamos hablando de que Brasil, de que Chile, de que Argentina ya están pidiendo los permisos para desarrollar Sputnik 5, que ya Cuba tiene Soberana 2, pero que ya Johnson & Johnson tiene una vacuna que ellos prometen, ¿verdad?, que con una sola dosis es más que suficiente. Hasta ahora es la única con una dosis. Exactamente. E inclusive, y ahí quisiéramos que nos orientaras, porque vuelvo y repito, Internet dice muchas cosas, pero ustedes que están en la ciencia como tal de la medicina, que hay de cierto de medicamentos, que hay de cierto de otras versiones de medicamentos parecidos a la vacuna, pero que son tomados, que son de otra forma que no es la vacuna, que pudiesen hacer el mismo hasta ahora como alternativa hablan de los anticuerpos monoclonales, pero es en español básicamente es tú has oído hablar de la antitetánica que te ponen después que tú te cortas, que tú vas a la clínica y te la ponen y que te va a dar los anticuerpos ya creados de una vez. Es algo parecido, pero eso es costoso, todavía con muchas investigaciones, y realmente no es costo efectivo para tú trabajar de esa manera. Entonces ya eso hay que dejárselo a que ellos terminen de investigar y lo puedan lanzar, de que se pueda trabajar con ellos. Mientras tanto, todo el que requiera la vacuna, que se la ponga. Y saliéndonos un poquito de la vacuna, porque realmente para hacer esta entrevista de lo que yo me nutrí como periodista es de lo que la gente piensa, de lo que la gente cree y dice ahí fuera. Entonces, vamos a cerrar básicamente con esta pregunta, que yo sé que la doctora aquí se va a reír. Entonces, ciertamente, ¿qué fue lo que pasó con la ivermectina? La ivermectina
trabaja y sigue trabajando reduciendo la carga viral. Todavía no hay estudios ya a la fase a la que va la vacuna para demostrarnos a nosotros lo que nosotros por experiencia estábamos viendo. O sea, nosotros estamos observando a medida que vamos trabajando con la ivermectina. Pero nunca se dejó de pensar que no se iba a usar la vacuna porque se estuviera usando la ivermectina. Sino que eran dos procesos diferentes, claro, que en algún momento podían utilizarse a la par, diríamoslo así. Diríamoslo así. Hasta que la ciencia diga que sí, que la ivermectina se puede. Exacto. Y que no le van a conferir un efecto profiláctico per se, pero si ya tienes la vacuna y ya está bajo ensayo y todo, tienes que ponértela aunque hayas usado ivermectina o no. Bien, doctora Ana María Castillo, emergencióloga, gerente de emergencias del Centro Médico Burnigal en la ciudad de Puerto Plata, ha estado con nosotros conversando sobre la vacuna del COVID-19 y, ¿por qué no?, también como el final de la ivermectina. Sí. Mucha gente quería saber de eso, ¿verdad? Entonces, nosotros realmente agradecerle que una vez más esté con nosotros como parte del equipo, ¿verdad?, del Sí. staff de Encuentro Plural, ya es su segunda ocasión con nosotros desde que iniciamos, y darle las gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todos. Recordarles que tenemos un centro de vacunación en el Grupo Médico Burnigal que está disponible con una amplia cartera de vacunas también para otras enfermedades, y quién sabe si en unos años también esa va a estar incluida. Muchísimas gracias. Un placer. Y así, de esta manera, aclarando ideas, tabúes, descifrando, ¿verdad?, toda una cultura urbana de la vacuna del COVID-19, nosotros hemos tenido una interesantísima entrevista, una exquisita conversación de salud con la doctora Ana María Castillo, quien es emergencióloga y gerente de emergencias del Centro Médico Burnigal en la ciudad de Puerto Plata. Nosotros agradecidos de su audiencia, recordándoles a ustedes suscribirse a nuestro canal de YouTube Diario El Plural y también seguirnos en las redes sociales como @elpluralrd en Facebook, Instagram y Twitter. Será hasta otro Encuentro Plural.